obras trascendentales para lo que es la parte que afectaría la calidad de servicio acá dentro del ámbito de nuestra provincia, no estaban incluidas. Así que posteriormente a eso, bueno, hubo un par de reuniones que hicimos ahí con la gente del centro comercial. Eh, bueno, hemos dado algunos fundamentos de cuáles serían los puntos débiles que nos estarían quedando por el tema de si afectarían la calidad nuestra, no se llegarían a concretar. Si bien hoy la curva de demanda no tiene un crecimiento de lo esperado, bueno, en cualquier momento, como sabemos, a veces la reacción de la economía va mucho más rápida de lo que es la infraestructura. Y si no hacemos unas previsiones de algunas infraestructuras que son las que digamos de envergadura y no soluciones parciales, en tanto no hagamos esa, por ahí tendríamos algunos apuros o podemos llegar a tener algunos sobresaltos. Ojalá que, bueno, que podamos hacer hincapié, que sabemos que por la gestión de Perotti, en su momento dentro de acá del centro comercial, dentro de lo que fue la intendencia y lo que es la actuación que tuvo en alguna reunión del centro comercial, de esta línea de necesidades las conoce. Y alguien dice que estaban trabajando. Son obras de infraestructura que las traza la Nación, como ser la vinculación de la línea de 500 kilovolt, lo que es hoy San Agustín, y lo que sería Malvina Argentina, con una estación de 500 a 132, que sería un punto de inyección importante de potencia a la altura de San Francisco, lo cual esa estación transformadora derramaría en 4 líneas que inyectan potencia a, digamos, a la zona centro, oeste y norte de la provincia de Santa Fe, y te da una mayor estabilidad dentro del sistema eléctrico que tenemos en la región. Así que, bueno, hoy por hoy esperemos también internamente dentro de EPE, se está esperando tener una línea más de vinculación y llegar con una tercera línea a la tercera estación transformadora, que tendríamos varias cosas allanadas, ya lo que es el Parque Industrial Rafaela. Esa tercera estación transformadora nos permitiría una inyección de potencia importante, sobre todo lo que es la zona del PAER y el PIR, y tener una estabilidad de servicio en la zona norte de la ciudad. A ver, bien ubicamos Rafaela como un ámbito casi cuadrado y tenemos inyecciones de potencia importantes en lo que es en el oeste y en el sur. Bueno, una tercera estación transformadora en el norte, obviamente mejoraría también la situación de aquella zona del norte de la ciudad, pero principalmente una inyección de potencia importante a lo que sería en el parque industrial y en el PIR. Así que esas son las líneas de trabajo que estamos haciendo, que internamente hay presentaciones también del centro comercial por esas preocupaciones y bueno, esperemos a ver la respuesta. Sí, sí, seguro. No, nos asustamos un poquito la semana pasada, hubo un par de cortecitos ahí que me preocuparon, pero bueno, por lo que tengo entendido, es otro tema, ¿no? No, a ver, Gaby, vos mientras esperamos que se incorpore más gente, si quieres se los comento. Sí, a ver, tuvimos un evento en una de las salidas de la estación transformadora. A ver, nos remontamos semana anterior, hace 15 días atrás, tuvimos un evento y una salida de servicio en uno de los distribuidores, que es el distribuidor número 3, que es el que viene paralelo a Luis Fanti. Se detectó que teníamos una falla en el subterráneo, por lo cual se trató de hacer unas vinculaciones con otros distribuidores para poder reemplazar esa salida mientras se estaba reparando. Entonces, teníamos ya fuera de servicio un distribuidor, se lo anexó a un otro distribuidor que se llamaba el distribuidor número 2. Hubo una falla importante, esa falla importante era un valor de corriente muy alto que para poder para poder volver a ponerlo en servicio se debe hacer algunas operaciones técnicas y algunas verificaciones porque el nivel de cortocircuito es tan alto que a veces dar un cierre sobre fallas tan alta, podemos llegar a tener una falla mayor que el transformador de 132, cual eso sí que nos significa un colapso importante. Entonces, al tener 2 distribuidores cargados sobre una única salida, hubo que hacer la recorrida total de los 2 distribuidores.
lo cual nos demoró y nos llevó a tener demoras de entre 1 hora hasta casi hora 45 el último punto de reposición. Y obviamente se detecta de que había otra salida de distribuidor en falla, con lo cual de todas las salidas que tenemos en la estación transformadora, teníamos 2 distribuidores fuera de servicio. Eso nos limitaba a la cantidad de distribuidores con el cual hacíamos la redistribución dentro de la ciudad, y te limita operativamente, o sea, te queda limitada la función y te quedan sobrecargados algunos distribuidores que por ahí pueden llegar a presentar fallas por el estrés de carga que están teniendo en ese momento. Ya uno de los distribuidores ya fue reparado al día siguiente y ya estaba en servicio, y eso te permite tener una mayor estabilidad. Bueno, esperemos no volver a repetir este inconveniente. Sí, fue el miércoles de la semana pasada, a las 9:30 tuvimos la salida fuera de servicio. Ingeniero, perdón, una pregunta, ya que ha sido tan claro con esto. ¿Tiene idea del corredor, bueno, el corredor sur, ¿no? Para dar solución a la radialidad de todo lo que toma de Rosario Oeste, Firmat, Casilda, Venado, Rufino? El tema de la estación transformadora Charlone, que está tantas veces postergado, ¿se sabe si ahora le van a dar prioridad? Porque realmente ya no pregunto más porque hay tantos cambios a nivel nación de que se va a hacer, se le da prioridad 1, 2, 3, 4, ahora lo han cambiado. ¿Qué conocimiento tiene usted? Porque es tan importante acá para la zona sur, ¿no? No, bien, a ver, los puntos débiles que tiene la provincia de Santa Fe ciertamente es el corredor centro-norte, que es el que sale desde Rafaela hacia Tostado, y el otro era el corredor que sale hasta Rufino. Eran los 2 corredores, digamos, de Rosario, Casilda hasta Rufino. Esos eran los 2 corredores más sensibles que se tenía. Sí, no, la situación está en ejecución, y se cierra la línea que viene desde el lado de entre Seiza y Río Diamante. la zona de Mendoza. Sí, y digamos, el eje principal de las obras de infraestructura de importancia en alta tensión estaban pasando por ese cierre. Por eso, a ver, si a nivel de provincia eso era una solución para lo que era el sur, nosotros desde este lado veíamos de que, bueno, el eje principal de la obra era aquella nomás, y era la solución que sí daba al sur, pero que de acá quedábamos un poco limitados en las soluciones que estábamos teniendo en esta zona. Pero, digamos, el cierre ese se está haciendo, sí. Perfecto. ¿No? Por lo menos va a ser el eje principal de la obra en estos 4 años. Bueno, Gabriel, ¿vos cómo venís? ¿Ya tenés la presentación como para arrancarla? ¿Cómo estás? Sí, cuando quieran, si estamos todos listos. Bueno, yo digo... Creo que hay 20 participantes. Perdón, César, sí. si me permitís, justo antes de arrancar, para complementar lo que comentó Sergio al principio, el tema de las obras, me comentaba Mauricio Causi que estaba intentando de generar alguna reunión con la unidad de asesores que tiene el directorio, que maneja el vínculo con Nación, para analizar el tema de las obras que requieren financiamiento del gobierno nacional, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a estar atentos a cuando se produzca, se organice esa reunión para obviamente sumarnos. Bien. Exacto. Bien. Bueno, como para dar inicio un poquito a la reunión, esta es una actividad que se ve realizado a través de FIDFE con EPE, un acuerdo de trabajo, y bueno, fue una presentación que la quisimos replicar desde Comisión de Industrias del Centro Comercial de Rafaela y la región, porque tiene bastantes, digamos, temas en común para todos los que son grandes usuarios. Y bueno, creía que podía ser una actividad que puede interesarle a varios. Así que, bueno, se coordinó un poquito con Sergio y con Gabriel, y bueno, la idea es presentarles otra vez este módulo, que en realidad son 2 días, que vamos a hablar. El primer tema va a ser la reglamentación de grandes usuarios, y el segundo es el tema de gestión de tarifa inteligente para una contratación eficiente de energía.
bueno, es un poco tratar de que las empresas aprovechen al máximo y digamos, consuman lo menos posible y ahorren dinero también, por otro lado. Así que un poco la idea es darles estas alternativas y bueno, Gabriel nos estará explicando un poquito con una presentación cuáles son los temitas que tenemos que tener en cuenta y a qué hay que prestarle atención. Después de esto seguramente ya se están reviendo otros temas a nivel también de FIFE, que lo vamos a bajar siempre, que se pueda. El tema de eficiencia energética, que son temas que ya se dieron en Rafaela, que se estuvieron lanzando, pero siempre hay una nueva opción para que las empresas podamos mejorar la calidad de instalación, ¿no es cierto? Y consumir menos, ser más eficiente, digamos, en el consumo de energía. Así que bueno, para no hacerlo tan extenso, lo dejo ahí a Gabriel. No sé si vos, Iván, tenés que hacer alguna otra presentación. Si no, lo dejamos a Gabriel para que... No, que arranque nomás el que sabe. Listo, Gabriel. Bueno, hay un montón que saben acá, no soy yo el que sabe. Yo soy el más canaduro. Sí, estamos peleando bastante con la EPE ya desde hace bastante tiempo también para cerrar el tema de lo que hablábamos. Hay un pedido ahí bastante tiempo, el hecho de la contratación de 1 año que es bastante largo y bueno, se está trabajando bastante. Se estaba viendo, aunque sea de bajarlo a 6 meses, como un primer salto. Estamos hablando también con Causi por este tema y bueno, se está analizando. Es un tema que es bastante difícil de coordinar según EPE porque baja desde Camesa, pero bueno, indudablemente las industrias necesitamos poder recontratar un poco más corto porque son muchos los cambios que tenemos. Bueno, eso es un pendiente, se lo dejamos para que lo siga trabajando la EPE y ahora le vamos a dar paso a Gabriel para que arranque con la presentación. Bueno, después hago un comentario sobre eso, César. Primero, bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriel Constantín. Estoy a cargo del área de grandes clientes de la empresa de producción de energía, que depende de la gerencia comercial. Bueno, yo las caras que veo son todas conocidas. Soy de Rafaela, y actualmente me toca cumplir esta función en la administración central. Y bueno, esta inquietud, lo que voy a tratar de explicar hoy, es un poco más ampliado de lo que pude comentarles en octubre, creo que fue estaba repasando las transparencias o los slides anteriores. En octubre tuve la oportunidad de comentarle a varios industriales y asociados de FIFE algunas cuestiones en lo que hace al régimen del reglamento tarifario de grandes clientes y también esbozar un plan para hacer un control de la demanda y una contratación más eficiente. Desde que yo estuve en Rafaela, he participado antiguamente, yo en grandes clientes estoy del año 96, 97. Bueno, ahora con una participación un poco más activa desde la Administración Central, pero siempre he participado en reuniones de comisión de industria, del centro comercial, y bueno, siempre estamos tratando de encontrar la vuelta y el asesoramiento como para que puedan entender un poco todo lo que es el régimen tarifario y todo lo que es la venta y comercialización de energía, puesto que no es el expertise o el mayor fuerte de las industrias, porque cada uno produce productos, servicios, y la energía eléctrica es un servicio que le proveemos, entonces por ahí suelen contratar a gente experta o consultores y pagar sumas importantes, cuando podemos resolver también internamente a través de la empresa de producción de energía. Tenemos gente preparada como también darle el mismo asesoramiento. Entonces, César participó de esa charla del FIFE, yo tenía 20 minutos y me extendía 30, 40 minutos en cada uno de los días, y fue un pantallazo para que vean por dónde viene el tema, por dónde viene la mano, y
poder después profundizar en capacitaciones a industriales y a profesionales de la industria, poder darles un poco más detallado todo lo inherente a la facturación y a la venta de energía. Hoy, gracias a la participación en forma conjunta con el Centro Comercial, FIFE, la Municipalidad de Rafaela y EPE, voy a poder extenderme un poquito más. Quiero que me interrumpan si algo no queda bien claro, algún concepto, alguna idea, y hacerlo un poco más dinámico, más o menos de lo que fue esa charla con FIFE. Y también quería arrancar, si estábamos hablando del negocio de la energía, arrancar explicando un poco lo que es el mercado eléctrico mayorista. Hay un montón de información que vamos a ir pasando, pero lo voy a pasar bastante rápido, pero quiero, como dije hace rato, que entiendan el negocio. Así como una empresa láctea, hay que entender el negocio de por qué los precios de la leche está a 50, 60, 70 pesos en góndola, cuando al productor se le paga a lo mejor 20 pesos. Entonces hay toda una cadena de suministro y de abastecimiento que hay que también que compensar. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, ¿sí? Y así como comentaban que hay cortes, o hay problemas, o falta de inversión, bueno, tenemos que entender cuál es el motivo de por qué hay cortes o por qué falta inversión, ¿sí? La situación del país está bastante complicada, más con este tema de la pandemia, así que por ahí las inversiones se atrasan, por ahí no compensan las tarifas lo que todo el mercado eléctrico necesitaría que compensar, y bueno, una cosa trae la otra y no salimos más de todo este embrollo en el que estamos inmersos en cuanto a la energía. Entonces, y no hablo solamente de la energía eléctrica, sino de la energía en general. Si me permiten, voy a dedicar unos minutos a darle un pantallazo a lo que es el mercado eléctrico, y después vemos ya algo relacionado con la facturación, con el régimen tarifario, para que todos puedan entender qué es lo que se les factura, qué les facturamos todos los meses, potencias de energía y otros cargos, podamos comprender cada uno de esos conceptos y sacarnos las dudas que sean necesarias, ¿sí? Repito, hay mucha gente tal vez que todo esto lo tiene bastante bien asumido, bien manchado, y solamente acá, no digo que se van a aburrir, van a ver algunas cosas que no han visto hasta ahora, y ténganme un poquito de paciencia, y mañana veremos cómo armar un plan o como una metodología para poder realizar alguna contratación más eficiente de la demanda. Esa es la idea. Vemos la teoría, mañana vemos algunas cuestiones prácticas. Bien, vamos a ver cómo se comparte pantalla. Compartir. Mercado eléctrico. Bien, ¿ahí están viendo toda la presentación? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bien, están todos los micrófonos silenciados. El que quiera hacerme una pregunta, silencia su micrófono, pregunta y después lo apaga, así no escuchamos los ruidos de fondo. Yo en mi caso estoy en mi casa, así que por ahí puede llegar a escuchar el llanto de una bebé, pero nada más que eso. Bien, arrancamos. El objetivo que nos planteó César y el centro comercial sería cómo hacer una gestión eficiente de la demanda, particularmente en la industria. Como les dije, estamos colaborando todos en una presentación y una idea conjunta entre EPE, Centro Comercial, FIFE y la Municipalidad de Rafaela, ¿sí? Para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hoy lo que vamos a ver es mercado eléctrico, ¿sí? Y algunos temas relacionados con el mercado eléctrico. Aquí tienen
un mapa muy completo de todas las fuentes de energía que tenemos en el país, cómo están distribuidas en todo este bendito país. Las líneas rojas son las líneas de alta tensión que alimentan los grandes centros urbanos. Tenemos el centro de carga del país, que es Capital Federal, lógicamente, y tenemos Rosario, Córdoba como grandes centros, y Mendoza. Después, la región del Comahue, que dicho sea de paso, hoy hubo unos cortes por problemas en la generación, y hubo cortes en la zona del Comahue. En la provincia de Santa Fe se redujeron 94 megavatios, me informaron, alrededor de las 15:03 horas, y después se normalizó todo a las 15:30 y pico, 25, pero hubo que reducir cargas en todas las provincias porque salió fuera de servicio el Comahue, que es toda esta zona donde hay generación hidráulica, estos que son, no sé si se aprecia bien, pero son olitas de generación hidráulica. Esto es verde, generación eólica. Estos rayitos es generación térmica. Estos símbolos nucleares, bueno, lógicamente la generación nuclear en Campana y en Río Tercero. Algo de generación solar fotovoltaica en esta zona, que es muy buena. Fíjense, acá está la radiación solar, y justamente la zona más roja es donde se encuentra esta generación solar. Y así tenemos vinculado toda la red del país con distintas fuentes de generación, y todo esto es gerenciado o es administrado por una compañía que se llama Camesa, que es parte pública y parte privada, y todos somos actores de este mismo mercado eléctrico mayorista. Bueno, hay distintas cuencas petroleras donde poder extraer el combustible o la materia prima para poder generar. Bueno, este gráfico es para que vean, un poco así a grosso modo, cómo es la producción de energía en el país, ¿sí? Por un lado tenemos el petróleo. No importan las cantidades, sino el ancho de estas líneas, el gas y otros productos que hacen para poder alimentar las distintas fuentes de generación que tenemos en el país. Lógicamente, todo esto está en millones de toneladas de petróleo equivalente y otras cuestiones, pero lo principal, lo que quiero que vean, que la mayor cantidad de energía el combustible con que se genera energía en el país, principalmente es el gas y el oil o el gasoil. No me voy a poner a hablar sobre el mercado eléctrico en cuanto a lo que significa el mercado y cómo se construye el precio de la oferta y la demanda y demás, pero si sabemos que un bien es escaso, ¿sí? Si tenemos elementos que se van a agotar, ese valor es bien cotizado, ¿sí? Entonces vamos a tener una serie de productores que van a ofrecer determinado producto, en este caso energía eléctrica, y una serie de consumidores que van a pagar de acuerdo a lo que cada productor esté haciendo esa oferta. Entonces el equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que nos va a determinar el precio de ese producto. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, ¿sí? Va a haber un precio de equilibrio, que sería el óptimo, para que todo el mercado, en este caso el mercado eléctrico, funcione correctamente. Y eso es lo que se pretendió a partir del año 92, cuando se regularizó, se desregularizó, como quieran llamarlo, el sistema interconectado nacional y el mercado de precios. Había escasez en aquel entonces, y
escasez de oferta, había cortes rotativos, había inconvenientes en el servicio, y bueno, se estableció el mercado eléctrico actual con ciertas condiciones. Entonces, iba a haber un montón de productores, generadores, en este caso, que iban a ofrecer un producto que es energía eléctrica a distintos precios. Y ese mercado funcionó muy bien, hasta la salida de la convertibilidad en el año 2000-2001. Entonces, estaba todo perfecto, había inversiones en generación porque era negocio producir energía, a cada quien se le pagaba el precio que correspondía. Entonces, hubo mucha inversión en generación térmica, que es la más rápida para hacer inversiones y poder abastecer la demanda actual. Entonces, cada una de las generaciones o de los generadores térmicos que ingresaban, lo trataban de hacer de un modo más eficiente para poder ingresar primero que el resto de los más ineficientes. Iban fijando el precio, lo que se denomina el mercado spot. Bueno, por eso tenemos un gran parque térmico, lo que se denomina un ciclo combinado, que es para tener mejores rendimientos en la producción de energía en función al combustible que le estamos aportando. Y el parque hidráulico, que son obras hidráulicas importantes, esto lleva muchísimos años y mucha inversión inicial para hacer una central hidráulica. Ahí, si bien el combustible parecería que fuera gratis, que es el agua que hay en el embalse, o en el agua que hay en el curso del río, pero bueno, también los embalses no son para generar energía, sino para tener agua almacenada, aguas abajo, para todo el comité, todas las cuencas que están debajo, que bueno, toda la producción y todos los productores que hay debajo de esas cuencas de río. Si ponemos el ejemplo de la región del Comahue, tenemos agua almacenada en distintas etapas de la montaña, que se usa más abajo para riego y para agua de los pobladores, agua potable de los pobladores, y de paso, ya que está, la turbinamos y generamos energía, ¿sí? Eso. Entonces, el costo de generación es muy barato, pero el costo de la inversión es muy grande. A la inversa que los generadores térmicos, que el costo de inversión es más barato, más rápido, pero después el costo de generación es mucho más caro porque hay que darle combustibles fósiles para que puedan funcionar. Y actualmente tenemos energías renovables en nuestro país es muy beneficioso el uso de energías renovables porque tenemos grandes corredores de vientos en la Patagonia, en la zona central de Argentina, en algunos lados hay unos corredores importantes que tenemos un flujo constante de vientos, y como les mostré antes, generación fotovoltaica. Pero bueno, eso es incipiente, y lo que aporta al todo el sistema, la energía renovable, hoy por hoy sigue siendo todavía muy bajo. Bueno, entonces, entre todo el conjunto ese de fuentes de generación, y conforman un precio determinado que ronda actualmente, a ver si está acá, pero el costo de generación está alrededor de los 70, 72 dólares el megavatio de energía. ¿Sí? Más allá de cuánto se vaya el dólar o lo que fuera, pero el costo de generación es en promedio alrededor de 70, 72, 75 dólares el megavatio. Eso es lo que le deberían pagar al generador, ¿sí? A la vaca, a cada una de las vacas que da energía. Actualmente ese precio está bastante subsidiado. Vamos a ver si llegamos a la parte de subsidios. A ver. Bueno, esto no les quiero aburrir, pero son
cómo fue variando a través de los años el costo de la energía, ¿no? Que me está tapando la pantalla. Pero, no puedo sacar el título de la pantalla. Bien, ¿cómo fueron variando los distintos precios? La variación de la demanda que hubo y los precios al correr de los años. Fíjense que también esta variación de demanda y de precios tiene cierta relación con el PBI. En los años 2003 al 2008, donde hubo crecimiento a nivel país y a nivel del Producto Bruto Interno, también hubo crecimiento de la demanda, y en los años donde estuvimos medios pobres, hubo alguna crisis, hubo disminución de esa demanda, ¿sí? Y lo que pasó en 2018-2019, fíjense que también tiene relación con la variación porcentual del PBI. Entonces, esto lo vamos a pasar. También cómo varía la demanda de los distintos tipos de usuarios en función de la temperatura y en función de la época del año, ¿sí? Fíjense, la demanda residencial en invierno ha crecido bastante. Y si bien baja la temperatura, se incrementó la demanda residencial por el uso de la energía eléctrica en los domicilios. Bien. Como ya les mencioné, existe un mercado eléctrico mayorista. Así, a vuelo de pájaro, expliqué o dije que hay oferta, hay demanda y hay un mercado en el medio. Como oferta tenemos los generadores térmicos, los generadores hidráulicos, las energías renovables y también algo de energía que importamos de Brasil y a veces de Uruguay, en muy pocas veces, pero generalmente de Brasil. En el medio, que vincula la oferta con la demanda, tenemos un medio físico que es el transporte, son las líneas de alta tensión que les dije al principio, con líneas rojas que atraviesan todo el país. Y por otro lado tenemos la demanda. Tenemos a los distribuidores, que somos la empresa distribuidora, que es la EPE, o como en el caso dentro de la provincia de Santa Fe, están los otros distribuidores provinciales, que son cooperativas. Generalmente son cooperativas que tienen la concesión de un determinado territorio. Están los grandes usuarios, y algo de exportación a otros países. ¿Sí? Todo esto compone el mercado eléctrico mayorista. La compañía administradora del mercado eléctrico mayorista se denomina CAMESA, y cada uno de estos, los clientes, los distribuidores, los generadores y los transportistas, forman parte de ese entorno, de esa compañía administradora. ¿Sí? En este mercado existen distintos precios. Y acá ya vamos un poco más a lo específico. Hay un precio estabilizado trimestral, que es el precio que pagan los agentes distribuidores, ¿sí? Principalmente las empresas distribuidoras provinciales, ¿sí? Compran a un precio estabilizado, como dice acá. Es un precio promedio, bueno, distintos artilugios de cálculo, pero no sufre las variaciones que tienen el mercado spot, en el cual el mercado spot es el que rige hora a hora, día a día, va variando de precio, y es el que con el que rigen los contratos de los grandes usuarios. Los grandes usuarios que no están con el agente distribuidor, con las distribuidoras,
tiene la oportunidad de comprar demanda y energía en el mercado eléctrico mayorista, justamente porque son uno de los agentes del mercado. Entonces tienen la posibilidad de hacer un contrato con el generador que se les plazca y pagar las tarifas de transporte y de peaje por el uso de esas redes para llegar hasta la planta. En el año 2007 hubo un gran interés del gobierno de aquel entonces de que todos los grandes usuarios que estaban con la distribuidora se pasen al mercado eléctrico mayorista y establezcan un contrato con algún generador, ¿sí? Algunos lo han hecho y por suerte muchos no lo hicieron. ¿Por qué digo por suerte? Porque después hubo bastantes problemas con el abastecimiento y con los precios, y bueno, los grandes usuarios que se pasaron al mercado eléctrico mayorista sufrieron esa diferencia de precios, esas actualizaciones de precios, que no lo padecieron los usuarios que estaban dentro de la distribuidora, justamente porque había un precio subsidiado, un precio estabilizado, que menguaba el precio de las tarifas. Pero esos grandes usuarios que se pasaron al mercado, se les incrementó bastante el costo de la energía eléctrica respecto de los que no se pasaron. Entonces, si alguien hoy tuviera que tomar la decisión de pasarse al mercado eléctrico, realmente tendría que ser una oportunidad muy grande, puesto que hoy todavía sigue, no tenemos propuestas de pasarse de usuarios que se quieran pasar al mercado eléctrico, porque hoy las tarifas de las distribuidoras siguen siendo más baratas que las tarifas de un contrato con un generador térmico o un generador hidráulico, ¿sí? Entonces, hoy todavía las distribuidoras siguen siendo competitivas respecto de los precios del mercado eléctrico, que pagan ese precio del horario spot, como dice acá, ¿sí? A ver, fíjense, en relación a eso, al mercado spot, esta es una demanda, bien. Esta curva de carga que ven acá es de un día cualquiera, ¿sí? Es un día del 14 del 5 del 2019. No sé si era un día semana o no, pero es un día X que se está graficando la curva de carga de todo el sistema interconectado nacional. ¿Sí? El país, para esta altura, para el 14 de mayo, preveía una demanda máxima de 18.000 megavatios de potencia en todo el SADI. Entonces, a partir de las 0 hora de este día 14 de mayo, hay cierta cantidad de máquinas generando. Como les dije, seguramente hay unas máquinas hidráulicas que son para la demanda base. Después se incorporan las máquinas nucleares, ¿sí? Que no pueden parar, puesto que bueno, el método de generación que tienen no es posible que paren tan fácilmente. Y después empiezan todas las máquinas térmicas, primero las de mejor eficiencia, esas que les dije del ciclo combinado, y luego las máquinas más ordinarias o las de menor eficiencia para cubrir la demanda en cada minuto, en cada tramo horario. Entonces empieza esta curva roja e indica la demanda del país en ese horario. Bueno, a partir de las 7 de la mañana se van incorporando máquinas menos eficientes, entonces el precio del mercado va subiendo, y así se va componiendo cada uno de los precios en los tramos horarios, hasta las 18 horas, donde todo el país empieza a demandar mayor potencia, mayor energía, y se obtiene el pico entre las 20 y 21 horas, el pico de demanda en el país, donde tendrá que entrar la máquina más ineficiente. En este caso, la más ineficiente es esta, que se denomina R-Saudi 01, que genera un costo de 1.713 pesos el megavatio hora, y tiene que funcionar porque
alguien en algún lugar prendió una lámpara, prendió una máquina y tiene que abastecerlo en forma instantánea. O sea, la energía eléctrica no se puede almacenar, así que alguien en ese momento tiene que estar generando esa potencia y esa energía. Y fíjense las curvas, las otras curvas de otros colores, son registros del día anterior, son registros del año anterior y previsiones, o sea que más o menos se tiene previsibilidad en cuanto a la generación, ¿sí? Se va diciendo a cada máquina que entre a generar. Esto es lo mismo, un poquito más grande los precios, que lo que mencionaba recién. La máquina más eficiente es la que tiene un costo más alto de generación, y las máquinas más eficientes las que tienen un costo más barato. Entonces van a entrar primero las más baratas y después las más caras. Nada. No quiero meterme en toda esta maroma. Esta presentación después se las voy a pasar en PDF, como para que en alguna noche de insomnio, quieren pegarle una mirada, la tendrán. Bien. ¿Cómo se calcula el costo medio monómico del sistema? Y el costo medio será la sumatoria de los costos de generación y asociado al transporte dividido la demanda abastecida en cada momento en el mercado eléctrico. Este costo medio también les va a servir después a ustedes para calcular el costo medio de su factura. ¿Cuál va a ser? Y el precio básico, el importe básico de facturación dividido la cantidad de energía que consumieron en el mes. ¿Sí? Así, bueno, se van construyendo los monómicos mensuales, anuales, semestrales, los que ustedes quieran. Y acá lo que yo les decía antes. La media anual de generación está en $71 el megavatio hora. ¿Y cómo está compuesto? Y está compuesto por $18 de combustible alternativo, $29 del gas, $12 de los contratos de capacidad y $12 de la operación y mantenimiento de todo el sistema. ¿Sí? Más datos, costo de generación, la térmica, la nuclear, bueno. No quiero ahondar en esto, pero quédense con esa idea que la generación está entre 70 y $75 el megavatio hora. Cuando hablo de megavatio hora, es energía, ¿sí? Bien. Continuemos. Fíjense, de enero de 2018 a diciembre de 2019. Todos estos datos son datos publicados por Camesa, ¿sí? No hay nada inventado ni nada. Lo que está en el celeste es el costo medio, el costo monómico de generación. Lo que está en rojo es lo que alcanzaba a cubrir las tarifas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cobertura? Es un 64% del costo monómico. O sea, el otro 36%, ¿de dónde sale? Sale de los subsidios. Alguien tiene que poner esa plata. Y bueno, ¿quién la pone? El Estado. En este caso. Porque tomó la decisión el Estado de suplir ese faltante en el costo del tarifa. Cosa que no pasaba antes del 2001. El costo de la tarifa compensaba todos los costos del mercado eléctrico. Bien. Voy a pasar. Esto es en pesos, no es en dólares, pero fíjense cómo fue aumentando el costo de la evolución del precio monómico estacional en cuanto al megavatio de hora de energía, ¿sí? Como les dije, en el año 2007 acá estuvo la crisis y de ahí en más empezaron a ir de curva casi exponencial. Esto es algo que ya les comenté, de la conveniencia del mercado spot o del mercado estacional. ¿Cómo vamos? No es medio aburrido, ¿no?
pero téngame paciencia que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Iván. Avanzo. Avanzo. No vamos a entrar en este tema. Fíjense cómo a partir del año 92, más o menos, en la época del 89, 92, cómo el gobierno de Menem nos hizo creer o intentaron expandir la explotación de petróleo y de gas natural para abastecer justamente toda esta generación, y éramos gas dependiente en ese entonces, y luego ha caído un poco esa producción justamente por el subsidio que hubo en los precios, donde no compensaba todos los costos asociados a la generación o a la explotación de pozos. Nada, esto es un video que damos en una capacitación de cómo se extrae el petróleo y actualmente cómo se hace la extracción del petróleo no convencional, que eso incrementa. Si bien vamos a tener con Vaca Muerta y otros yacimientos, vamos a tener petróleo disponible para largo rato, pero a un costo de explotación un poco más caro que el convencional. Nada, todo esto es para justificar justamente el precio de las tarifas de las distribuidoras. Nada más información, mucha información, no quiero. Bueno, recién hablamos un poco de los distintos tipos de generación. Esa generación hay que ponerla en redes de transmisión, ¿sí? Toda esta generación térmica, hidráulica, nuclear, hay que ponerla en el mercado. Hoy la potencia instalada es de alrededor de 40.000 megavatios. Recién vimos que en mayo del 2019 la máxima que se esperaba para el día era de 19.000 megavatios. O sea que hoy tenemos cierto excedente de capacidad de generación que hasta el 2007 no lo teníamos. Las grandes empresas, si se acuerdan, a partir de mitad mañana, mediodía, en el 2007 le mandábamos una notificación diciendo que tenían que restringir demanda, una determinada demanda, porque no llegábamos a abastecer. Se hicieron algunas inversiones, en la provincia de Santa Fe se instaló Timbúes, en la provincia de Buenos Aires se instaló Campana, como en ambos lados del corredor Campana-Rosario, como para aliviar un poco las cargas, porque si salía fuera de servicio ese corredor, quedaba mitad país sin abastecerse. Entonces, bueno, se estuvieron haciendo algunas cuestiones, se aumentó la cota de Yacyretá, creo que en 1 metro, para obtener mayor caudal y mayor nivel de embalse. Bueno, se hicieron varias cuestiones y que permitieron salir de esa crisis de generación. Se construyó otra central nuclear. Hoy la energía operada con centrales nucleares, con las 3 centrales nucleares, y creo que va a haber una cuarta, es del 5,9% del total de la energía de todo el país. Bueno, en cuanto a renovables, a ver, de a poco se están incrementando la generación, pero todavía es algo incipiente que no se puede tomar como muy preponderante, sino que estamos, igual que la generación nuclear, en un 5,8%. Pero está bueno, acá, bueno, considerando las hidráulicas también, ¿no? como renovables, pero de a poco se están haciendo algunas inversiones. Ahora con el tema del dólar creo que se frenaron un poco, pero bueno, distintas cuestiones irán cambiando con el correr de los años. Nada.
Fíjense, la mayor cantidad de las inversiones se hicieron en generación térmica, como les dije antes, mucho más rápido para la inversión y para tener el retorno de esa inversión, pero el costo de generación, costo de combustible es mucho más caro. Nada, avanzo. El transporte, el elemento físico que vincula a la generación con los usuarios finales, eso está... hay una gran empresa que se llama Transener, que se encarga de mantenimiento de esa línea de transporte, pero fíjense, acá está superpuesto sobre el mapa de Europa lo que representa la República Argentina. Nuestro sistema interconectado de transporte podría abastecer a muchos países de Europa, a mitad de Europa, si lo ponemos, fíjense, este sistema interconectado puesto acá estaría Buenos Aires. Fíjense todo lo que podríamos abastecer, o sea que el costo de transporte es muy importante en la provincia, en el país, justamente por la configuración de nuestro país, que es demasiado extenso. Entonces hay que mantener todo esto funcionando porque todo se trata de unas cadenas de eslabones. Si algún eslabón se corta, un eslabón falla, se corta instantáneamente el suministro suministro final o a Doña Rosa, que es la que tiene que padecer esos problemas, incluso la industria. No es fácil estar mucho tiempo sin el servicio, sin el abastecimiento de energía eléctrica. Bien. Más datos. En cuanto a la distribución, aquí ya nos vamos acercando a la provincia. Fíjense, esto es rojo que está acá, en este mapa de la provincia de Santa Fe, son las líneas de 500.000 volts que la atraviesan de punta a punta. En la provincia tenemos 3 puntos de ingresos de compra en el mercado eléctrico mayorista: Román, Santo Tomé y Rosario. Y luego de ahí tenemos esas grandes estaciones transformadoras, tenemos que reducir la demanda a otros niveles de tensión, a 132.000 volts, y luego, acá están los corredores que mencionaban al principio en la charla previa al inicio de esta presentación. Tenemos el corredor radiales de Reconquista, Rafaela y hacia el sur de Tuerto y Rufino, ¿sí? Que bueno, cualquier falla que se produce en este corredor de 132 le afecta a aguas arriba. Agua abajo, perdón. Bien, aquí vamos a ver un concepto muy importante, que es lo que quiero que ustedes lo asimilen y que lo interpreten, que es el valor agregado de distribución, o lo que nosotros denominamos el VAT. ¿Y qué es el VAT? El VAT es el cargo que nosotros le cobramos a los distintos usuarios para hacer sustentable el servicio de energía eléctrica, ¿sí? Vendría a ser, hablando en criollo, nuestra ganancia. ¿Y qué incluye este VAT? Incluye los costos asociados propios a cada usuario, las pérdidas técnicas para llevar de esos puntos de 500.000 volts al punto de alimentación de cada suministro, ¿sí? Porque la energía, si se transporta en cable, tiene algunas pérdidas. Y el costo estándar de inversión, mantenimiento y operación de toda esa red que les mencioné recién, ¿sí? De la red de 132.000 volts y de las redes que están por debajo de ese nivel de tensión, de esas líneas de alta tensión, que son las redes de 33.000 volts, 13.200, y las redes de baja tensión, que es de distribución interna dentro de las ciudades, ¿sí? Entonces, hay cargos fijos, hay factores de expansión de pérdidas, o sea, mayor demanda, mayor energía, mayor pérdidas, lógicamente, y los distintos VAT que compensan
la operación y mantenimiento de las líneas de baja y media tensión. Vamos a ver dónde está ese cargo, ese VAT, dentro de la factura de energía de los grandes usuarios. Fíjense, para que vean la magnitud de nuestro negocio. La empresa provincial de energía tiene 2.206 kilómetros de líneas de alta tensión. ¿Sí? Esas líneas azules que veíamos al principio, en el mapa acá de la provincia de Santa Fe, bueno, hay 2.206 kilómetros. 65 estaciones transformadoras. 126 transformadores de potencia. ¿Cuáles son los transformadores de potencia? Son los transformadores que transforman de alta a media tensión. Los puntos de interconexión, como ya les dije, son 4. Bueno, son 3. Y este ramallo está vinculado ahí a Rosario Oeste. 20.426 kilómetros de red de baja tensión, 31.327 kilómetros de red de media tensión, y 21.732 subestaciones de rebaje, que se denominan de media tensión, o de media tensión, baja tensión. Entonces, con la estructura de precios del cuadro tarifario, la empresa de energía tiene que operar toda esta red de alta y media tensión y baja tensión para poder entregar lo más eficiente posible la energía a nuestros usuarios finales. Por eso, seguramente Edenor o Edesur, que son empresas que siempre se nos compara, los precios, no tienen esta estructura en toda su área de concesión, ¿sí? No tienen todos estos kilómetros de línea de media tensión, seguramente no tiene tantos kilómetros de línea de alta tensión, y tiene mucha mayor densidad y concentración de usuarios para abastecer la demanda, ¿sí? Para que tengan una idea, la empresa de energía es la tercera distribuidora del país. Después de Nueva del Sur viene la empresa de energía de Santa Fe. Bueno, esto es una factura de Camesa, no me voy a poner en detalle en esto, pero los costos son elevados. Nada, los distintos niveles de tensión a los que nos estamos haciendo referencia. Y hasta aquí llegó más o menos la idea de lo que quería transmitirle del mercado eléctrico. Como conclusión, quiero decirles esto último. La empresa de energía compra, como cualquier empresa distribuidora y como cualquier agente del mercado eléctrico, compra energía en el mercado eléctrico mayorista. Si hay alguna falla, hay algún problema, también lo sufre la empresa distribuidora. Eso en cuestiones a generación, abastecimiento en líneas de 500.000 volts. Ahora, de 132.000 volts para abajo, es responsabilidad nuestra abastecer con la mejor calidad posible. Los precios que nos entrega Camesa son precios estacionales. Si una empresa privada quiere comprar el mercado eléctrico, va a comprar a precios del mercado de spot, que tienen, a ver, voy a dejar de compartir, así después. Ahí está. Los precios, hay mercado estacional y mercado de spot, entonces van a ser diferentes los precios del spot que el estacional. Lógicamente hay momentos que es preferible comprarle al mercado eléctrico en función de la oferta que haya. Ya vimos, hay distintos tipos de generación, y en cuestión de los precios de la materia prima para generar generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, hoy el petróleo está barato, está alrededor de $50 el barril, pero llegó un momento de que el petróleo estaba alrededor de $140, $150, y después se mantuvo por mucho tiempo por debajo de los $100.
Entonces, bueno, depende de las condiciones del mercado, depende la oportunidad que tenga cada uno, y depende de qué tan lejos esté del punto de generación, porque en función de eso también va a pagar más o menos peaje por el uso de esas redes de alta, de 500.000 volts, de alta dentro de la distribuidora, y de media, para llegar hasta su planta. Eso se va a ir analizando, y lo que les sugerimos es que ante una duda o una oferta nos consulten a ver si está bien, están teniendo en cuenta todos los costos de generación. Nosotros tenemos un área dentro de la gerencia comercial, que es el área mercado eléctrico y tarifas, que la tiene recontra clara en ese sentido, y le podemos dar a ciencia cierta, y si realmente el consultor o el asesor le está dando todos los números, o por ahí está obviando alguno que pueda distorsionar los precios. Nosotros hemos hecho muchos análisis en el pasado, y como te dije antes, actualmente no hay propuestas o no hay pedidos de grandes usuarios para pasarse al mercado eléctrico. El usuario que se decide pasar el mercado eléctrico, ya sea por decisión propia o corporativa, puede haber más de una empresa en todo el país, una subsidiaria de todo el país, a veces se pasan en bloque. Bueno, el usuario que se pasa al mercado eléctrico, por el momento no se puede, si se arrepiente, no puede volver a la distribuidora. Así que la decisión que tienen que tomar tiene que ser realmente consensuada, y que tiene que ser una ventaja económica bastante importante, porque nosotros tenemos precios estacionales que no están reflejados todos los costos, y no tienen tanta volatilidad como tiene los precios del mercado. Entonces, tenemos ahora si quieren, continúo con lo que es el régimen tarifario, pero si no, esta es una idea de lo que es el mercado eléctrico, y que sepan que nuestros precios están atados al precio del mercado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, creo que más o menos para entender lo que es el sistema de distribución eléctrico estuvo muy bien. Así que bueno, vos ahora, Gabriel, tenés pensada otra parte más de la presentación. Sí, ahora vamos más a lo específico. Yo quería dar un pantallazo, que al final me consumí 45 minutos, de lo que era el mercado eléctrico. Ahora quiero que hablemos del régimen tarifario y las opciones de contratación, para mañana ya estar más empapados y ya ir más sobre las cuestiones de hacer un plan de contratación eficiente. ¿Sí? ¿Arranco nomás? ¿Quieren Dale. tomar aire? ¿Quieren pararse? O... ¿Cuánto te lleva, Gabriel, esto? No creo que más de media hora, no más de eso. Tengo la reunión de consejo, por eso. Bueno, ¿A dale. qué hora tenés? Dale nomás. A las 7. Ah, sí, terminamos antes. Tengo que prepararme. Bien, arrancamos. Dale nomás. Por aquí. Compartir pantalla. Alberto. Sí, te escucho. No voy a ver régimen tarifario de cooperativas. Bueno, grandes usuarios. Pero grandes usuarios, y una cuestión, por ahí a lo mejor te puede servir, porque ustedes usan todo más o menos igual que nosotros. Sí, Que la te puede tarifa servir quedó. para explicarle a otros usuarios. Sí, todo viene bien. Lo Pero anterior, no te voy a aportar nada nuevo, vos sos experto en todo. No, de lo que diste, inclusive, te digo, siempre uno saca cosas. Sí, siempre uno saca, pero Está bueno. por ahí quiero hacer la salvedad nomás. Bien, dale. Régimen tarifario. Bien. Ahí está la presentación completa, ¿no? Bien. Yo Opa. Estoy pifiando. Acá vemos. Tengo una sola pantalla, y esto es preferible tener dos pantallas. Como enganche o como idea principal con la que arranqué con
la disertación de FIFE, es que tenemos que concentrarnos que nuestro objetivo de ahora en más es ahorrar dinero, ¿sí? Ya sea tanto ahora como en el futuro. O sea, que las acciones que tomemos ahora también nos sirvan en el futuro. No porque ahorrar dinero ahora después nos implique en el futuro pagar más caro. Entonces, ese como objetivo principal. Vamos a ver cómo, a través de una contratación eficiente y de un uso racional de la energía, podemos pagar un menor costo del precio monómico. ¿Se acuerdan del precio monómico que mencioné recién? El importe básico, o algunos quieren tomar un importe total, dividido la cantidad de energía. Bueno, nosotros tenemos que tratar de reducir lo más posible ese costo, el precio monómico de nuestra factura de energía. Para esto tenemos que comprender de lo que estamos hablando, de lo que la empresa le mide para poder tomar acciones y reducir ese costo. Aunque parezca mentira, muchos de nuestros grandes usuarios, y ese ha sido mi objetivo desde la gestión esta que arranqué en febrero, es difundir el régimen tarifario de grandes usuarios para que la mayor cantidad de usuarios o de clientes lo comprendan y puedan hacer una mejora en su contratación y en su uso de energía. Y eso no representa que la EPE va a cobrar menos, o va a cobrar menos VAT, como les dije antes, que era nuestra ganancia. Nosotros, ese kilo de demanda que consume de más, nosotros tenemos que asegurárselo al usuario. Por lo tanto, tenemos que construir redes, cambiar transformadores y operar la línea a veces en circunstancias muy al límite para poder abastecer esa demanda de más. Y como dijo Sergio antes, el consumo de la demanda es mucho más rápido de la respuesta nuestra en cuanto a la inversión. Nosotros en nuestro negocio tenemos que prever a futuro de cuánto va a ser la demanda para poder abastecerla. Y muchas veces en algunos lugares no lo logramos abastecer y nos trae bastantes problemas. Mañana vamos a ver un poco más claro este tema de este gráfico que estoy mostrando acá. Este gráfico es una curva de carga de un usuario cualquiera, de un mes determinado, en este caso diciembre de 2019. Y fíjense que parece un electrocardiograma, pero acá tenemos distintos valores de potencia o de demanda. Por un lado, este usuario tiene una potencia instalada de 650 kW, quiere decir que tiene máquinas que si estuvieran prendidas todas juntas consumirían 650 kW de potencia. ¿Sí? Tendría un factor de simultaneidad igual a 1. Mañana lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero tiene una potencia máxima registrada, en este caso, de alrededor de 175 kW. Quiere decir que tiene algunas máquinas prendidas y la simultaneidad y el uso de esas máquinas registró en un momento dado de este mes 175 kW, que fue allá por el 22 de diciembre de 2019. El resto hubo momentos, a lo mejor fin de semana o en algunos tramos horarios, donde estuvo por debajo de los 40 kW. Bueno, este es el comportamiento de consumo de un usuario cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo usemos esa demanda? Vamos a necesitar que la abastezcamos de una determinada fuente o un determinado nivel de tensión. ¿Sí? Los grandes usuarios se consideran por el momento, porque eso también estamos analizándolo, de crear una tarifa intermedia entre 20 kW y 50 kW, donde esos usuarios no serían grandes usuarios. Hoy, entre 20 y 50 kilos es opcional, ser el gran usuario no. Dentro de poco no va a ser opcional, va a ser una tarifa intermedia, y recién vamos a pasar a ser grandes usuarios a partir de los 50 kilos. ¿Y cuál es la limitante de estos 50 kilos? Es la limitante técnica, que es aproximadamente unos 120 amperes, los 50 kilos, que son la corriente máxima que puede abastecer o que se puede medir con un medidor de lectura directa de un usuario bimestral. Entonces, a partir de ahí ya hay que considerarse como gran usuario, a partir de 50 kilos.
Va a haber usuarios conectados en baja tensión, dependiendo de la demanda. Nosotros estamos pensando, estamos haciendo un procedimiento que hasta 450 kilos aproximadamente podemos abastecer en baja tensión. Más de eso, otra vez, cuestiones técnicas, se producen corrientes muy altas y no es posible abastecerlo ya en baja tensión, sino hay que pensar un nivel de tensión de 13,2 o 33 kilovatios. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos los usuarios conectados en estos niveles de tensión. Y por encima de los 20 megavatios de potencia, o 20.000 kilovatios de potencia, ya tampoco es posible abastecerlo de media a esos usuarios, y hay que abastecerlo en alta tensión. ¿Sí? Para cada uno de estos segmentos divididos según el punto donde esté conectado en la red, hay un precio diferente de VAT en el cargo por contratación de potencia o uso de la potencia. Entonces, los grandes usuarios tienen que hacer un convenio, una contratación, que nunca puede ser inferior a 20 kilos, ¿sí? Y es un contrato entre ambas partes, entre la EP y el usuario, donde el usuario determina, por un periodo de 12 meses, cuál va a ser la potencia máxima registrada en el horario pico, que es de 18 a 23 horas, esta banda así que está en rojo, y cuál va a ser la potencia máxima que va a consumir en el horario fuera de pico. Algo que comentó antes César, fíjese que esto es un contrato de 12 meses. Bueno, una propuesta de FIFE, que está impulsando desde hace mucho tiempo, y estamos tratando de encontrar una salida, es hacer esa contratación por 6 meses, o hacer otro tipo de contratación. Estamos analizando, francamente estoy con 2 o 3 alternativas para analizar otros tipos de contratación, una contratación única, sin banda horaria, o otro régimen de flexibilización. Ahora vamos a ver el régimen de flexibilización. O sea, hay distintas alternativas, pero esas alternativas no solamente tienen que ser beneficiosas para los grandes usuarios, que es lo que nosotros esperamos y lo que el presidente de la empresa quiere que logremos, sino también no tiene que ser perjudicial para la EP. ¿Sí? Entonces tiene que ser una opción que ambas partes queden satisfechas en cuanto al cubrimiento de sus costos y de sus gastos. Así que eso lo tenemos planteado, César, ya también con Mariano Ferracini también, él me lo está reclamando constantemente. Lo estamos trabajando, pero no es una resolución pronta. O sea, no es fácil llegar a un número que nos cierre a todos, ¿sí? Así que eso es algo que se está trabajando. Bueno, ¿cómo medimos esa potencia, esa demanda? Antiguamente se sacaban, el medidor tecnológicamente estaba preparado como para sacar 4 fotos por hora, ¿sí? Cada 15 minutos sacaba una foto. Entonces, en esa foto, que era esta cuadrado así a rayas, si se quiere decir, era el promedio de la demanda en esos 15 minutos. La tecnología de los medidores fue avanzando, y hoy se llama, o el método es de demanda deslizante, donde se sacan 60 fotos por hora. Serían 60 fotos de periodos de 15 minutos, pero que se va deslizando de a 1 minuto. ¿Sí? Entonces, cada minuto saca una foto de un rango de 15, y así. Entonces se puede construir una curva de carga mucho más real del consumo de demanda del usuario. ¿Sí? Fíjense, estas son curvas de carga. Les comento que la EP está en un proyecto de cambio de tecnología y de metodología de medición. Ahora estamos instalando telemedición en todos nuestros planes de usuarios. Arrancamos primero con los usuarios en alta, media tensión y las cooperativas eléctricas, y el año que viene la idea es telemedir todos los grandes usuarios en baja tensión. Entonces, estas curvas de carga, que van a ser muy útiles para las empresas y para la EP propiamente dicho,
pero para las empresas también va a ser muy útil, se van a poder tener fácilmente, y ahí cada uno va a poder analizar el comportamiento de su demanda. Justamente para ver dónde se producen estos picos, ¿sí? Y poder evitarlo y no pagar un excedente de demanda que a lo mejor se dio una hora en un día determinado en todo el año y nos trajo tantos problemas en la contratación y en la factura. Régimen de flexibilización, bueno, esto es todo, bueno, el diagrama de flujo no lo voy a explicar, pero le voy a decir que de la potencia convenida, cada usuario tiene un 10% de tolerancia hacia arriba durante un mes de esos 12 meses. Quiere decir que un usuario establece una contratación y tiene una flexibilidad del 10% hacia arriba, como máximo. Si se excede de ese 10%, bueno, la EP le informará de que se ha excedido de ese 10% de contratación y que tiene que reformular la potencia. Si no lo hace, se va a tomar ese excedente de capacidad de suministro registrada como nueva capacidad de suministro convenida, ¿sí? Y por el periodo que resta de los 12 meses. Así que eso también lo estamos analizando, el régimen de flexibilización, a ver si seguimos con esta condición o ponemos otro régimen de flexibilización para no ser tan estricto. Pero acá lo importante es determinar cuál va a ser el máximo de demanda para no excederse, ni tampoco para contratar más demanda o más potencia de la que realmente se necesita. Entonces, ¿qué dice? Que hay que establecer una contratación de potencia, que el usuario no puede utilizar, ni la EP tampoco está obligada a suministrar, o sea, de la contratación que ustedes establezcan. Y menos cuando eso implica poner en riesgo las instalaciones de la EP. Entonces, esa contratación para nosotros es una previsibilidad de cuánto van a consumir nuestros grandes usuarios durante un periodo de 12 meses. Que tenemos que tener cierta previsibilidad. Como les dije antes, al ser una inversión de la red nuestra, implica tiempo de proyecto, incluirlo en el plan de obras nominadas, y eso a veces hay obras que se van postergando con el transcurso de los años y el usuario sigue incrementando la potencia y nuestras líneas siguen achicándose porque se va abasteciendo a otros usuarios. Entonces, tener esa previsión de demanda anual para nosotros es muy importante. Que hay otras alternativas, pero en el peor de los casos, si una red está comprometida, nosotros no tenemos obligación de darle mayor demanda de la que tienen contratada, o a lo sumo un 10%. Y a veces eso no ocurre, a veces los usuarios van tomando demanda y la red lo permite que tomen esa demanda, hasta llega un momento que revienta por algún lado, ¿sí? No solamente si un usuario está conectado en baja, puede perjudicar en baja, sino también aguas arriba, en alguna subestación, en algún transformador, puede llegar a traer algún perjuicio, no solamente para esos usuarios, sino para todos los otros usuarios que estén conectados en esa misma red, en esa misma infraestructura. Bien, esto es un poco lo que le dije. Si al finalizar el contrato del periodo de 12 meses, el usuario no reformula potencia, y nosotros informamos, antes de que vencen los contratos, nosotros informamos fehacientemente de que el contrato se va a vencer y que tienen que establecer un nuevo valor de potencia, o no, o puede ser el mismo valor que tenían contratado anteriormente, pero en algunos casos hay excedentes y el usuario al finalizar el contrato puede reducir la demanda a los valores originales. Es el caso que mayor se da en los supermercados, en los hoteles, donde el contrato arranca en febrero, entonces, o hay contratos que arrancan en abril, por ejemplo, contratan un valor bajo, porque durante el invierno no usan calefacción eléctrica, sino que usan calefacción a gas, y después va incrementando la demanda hasta diciembre o noviembre, que están los picos de
de temperatura, y ahí usan los aire acondicionados, o los supermercados usan las cámaras y la refrigeración central del supermercado. Entonces tienen todo el periodo estival, y después tienen la opción de poder, en el próximo contrato, de poder reducir la potencia y arrancar de nuevo en ese incremento de demanda. Entonces, si un usuario no reformula la potencia o no le hace caso a la recomendación o al aviso que le hacemos que va a vencer el contrato, nosotros tomamos los valores máximos que se registraron en el contrato anterior, y bueno, eso le queda fijado hasta otro año más, hasta la renovación del contrato. Entonces, es importante que hagan caso a las notificaciones que nosotros les hacemos para poder hacer un uso más eficiente de la demanda y de la contratación y pagar lo menos posible. Bueno. Acá algunos ejemplos de régimen de flexibilización. En este caso, fíjense que este usuario contrató 180 kilos en horario fuera de pico, y la flexibilización es hasta 10% más, o sea, 198 kilos. Entonces, esta contratación es perfecta, no está pagando, la potencia registrada fue 196, y él efectivamente va a pagar la registrada, porque no se excedió de los 180, ¿sí? Aunque si se excede, por esta vez va a pagar la registrada, pero el mes que viene, si no reformula, va a pagar el exceso que tuvo acá. Y no consumió menos de 180, porque para abajo no hay flexibilización. Entonces, realmente en esta factura, este usuario pagó la registrada, que fue 196 kW, porque está dentro de la tolerancia. Fíjense, esta es la registrada, esta es la contratada, y realmente se le facturó la registrada, tanto en horario pico como en horario fuera de pico. En este caso, este usuario se excedió en ambos periodos de la potencia contratada, se excedió del 10%, tenía contratada en horario fuera de pico 110 y registró 246, y puede llegar a traer problemas en la red por este exceso del 224%. Entonces, bueno, estas cuestiones hay que tratar de evitarlas, más eficiente, y no hacer esto acá, que no sé qué pudo haber pasado, porque puede traer algún beneficio a la instalación. Como les dije, si bien acá también paga la registrada, pero acá salen las alertas y las notificaciones que el usuario debe reformular o reconvenir o pedir un pedido de factibilidad por este incremento de demanda que supera el doble de lo. A ver, ¿cómo se factura? Existen varios cargos. Hay unos cargos que son relativamente fijos y otros cargos que son variables. Lógicamente, los fijos es prácticamente lo que estaríamos pagando todos los meses, se consuma o no se consuma energía en la planta. Esos cargos fijos están compuestos por el cargo comercial y el cargo por capacidad de suministro convenida en pico y en fuera de pico. Y esto es lo que nosotros denominamos PAC. ¿Se acuerdan? Que eran los costos asociados a la distribución de la energía. Bueno, estos son los cargos que compensan el funcionamiento, la expansión de la red y el mantenimiento y operación de la empresa provincial de energía. ¿Sí? Entonces, haya o no consumo de energía, estos cargos los tienes que pagar. ¿Y por qué? Y es algo que nos han planteado durante este periodo de cuarentena. ¿Por qué tienen que pagar esos cargos fijos si no pudieron trabajar? Y no fue por culpa de ellos, sino fue por culpa del gobierno nacional o provincial que les impedía trabajar por cuestiones sanitarias y del gasto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y lamentablemente, siendo muy duro en el comentario, lamentablemente los tendría que pagar, los tienen que pagar. ¿Por qué? Porque la EPE tiene disponible ahí, para cualquier momento, unas instalaciones por una potencia que dijo que iba a utilizar. Que
circunstancialmente no las pueden utilizar, tienen razón, pero si de un día para otro el Estado dice, bueno, se levantó el ASPO, que es lo que está ocurriendo ahora, de a poco se está levantando todo, bueno, tienen las instalaciones para que vuelvan a trabajar en forma normal, como lo venían haciendo antes del aislamiento. Lamentablemente, nuestras estructuras son muy rígidas en cuanto a los postes están plantados, los cables están colgados y los transformadores están donde están, entonces no podemos estar poniéndolos y sacándolos de la instalación normal para abastecer esa demanda. Lógicamente, estos son los cargos fijos. Los cargos variables, eso no se cobraron. ¿Y qué son los cargos variables? Los cargos variables que se denomina pass-through, ¿sí? En la jerga técnica tarifaria. Los cargos variables están compuestos por un cargo por potencia adquirida en horario pico, y cuando decimos potencia adquirida es la realmente registrada en el horario pico. Acá no tiene que ver la contratada, acá realmente se factura la registrada. Un cargo por energía activa en horario valle, un cargo por horario resto y un cargo por horario pico. ¿Sí? Y todo esto, la EPE no se queda con nada. ¿Sí? Esto no es parte de la ganancia de la EPE. Solamente esto que es pass-through, los cargos variables, son para pagar el costo de compra de energía en el mercado eléctrico. La EPE compra 500.000 volts, y todos los costos asociados al transporte y la transformación de esa energía hasta el punto de conexión del usuario, ¿sí? Entonces, de esto, que ahora en enero va a haber un aumento tarifario, y solamente va a aumentar esta parte de pass-through, que es los costos asociados a la compra de energía. Los costos asociados al VAT de la empresa, eso no van a cambiar a partir de enero. ¿Sí? Van a cambiar solamente los costos asociados a la compra. ¿Y por qué? Y porque la EPE no puede absorber esos costos de compra, costos mayores de compra. Entonces los traslada a los usuarios. Los otros costos, o la otra parte tarifaria, que es el VAT, eso, para pedir un aumento, la EPE tiene que llamar a una audiencia pública, que hace 3 o 4 años se vienen haciendo, y tiene que tener consenso de los distintos estamentos para poder justificar el aumento del cargo del VAT, el valor agregado institucional. Pero estos costos son de traslado directo y está bien diferenciado en la factura de grandes usuarios. Y por último, tenemos el cargo por energía reactiva consumida, esto es asociado al factor de potencia, y en la provincia de Santa Fe, los grandes usuarios pueden tener recargo o bonificación en función a un determinado valor. Van a tener recargo si están por debajo de un coseno phi 0,95, y van a tener una bonificación hasta un 3,75% del cargo de energía en pico, resto y valle, si están por encima entre 0,95 y 1 de coseno phi. ¿Sí? Eso también hay que estar muy atentos, porque esta parte de la factura la puede regular o la puede evitar esos recargos el usuario instalando unos aparatos que se llaman bancos de capacitores o capacitores, y hay en algunos casos que es muy mal el factor de potencia y están pagando recargos innecesarios, y eso incrementa el precio económico del costo de la energía. Entonces, para que lo veamos en una factura real, lo que está acá en clarito es el VAT, ¿sí? Los cargos fijos, y lo que está no sé si es amarillita o naranjita, son los cargos variables, ¿sí? El costo de potencia adquirida y las 3 energías con el recargo, bonificación por el factor. Nada, factor de potencia, recargo, ya lo hablamos. Las penalizaciones son mucho más severas que las bonificaciones, pero si tengo bonificaciones puedo hacer inversiones en el banco de capacitores
Y si tengo recargo me va a incentivar a que haga las inversiones igual para tener las bonificaciones y recuperar ese gasto, ¿sí? Bien, nada. Esto sobre energía, cómo se calcula la tangente phi para tener esos valores de recargo y bonificación. No me voy a poner a explicar en esto. Fíjense, en este caso, este usuario tiene un recargo del 2% y representa 7.000 pesos. Este 2% está calculado sobre estos 348.000 pesos que es de energía activa consumida, ¿sí? No sobre todos los cargos, sino sobre la energía activa. Como esto tiene relación con energía activa, está sobre este monto. Nada. Esto es para explicar el tema factor de potencia, pero no quiero... Última mañana vemos en optimización o uso eficiente, vemos cómo impacta el factor de potencia en el uso de las redes. En este caso, este usuario tiene una bonificación de 3,75%, sobre este monto representó 7.600 pesos. Y les digo, he visto facturas que este monto de recargo es muy importante y hay quienes no le dan demasiada importancia y, bueno, pagan recargos por mucho tiempo. A veces el tema, generalmente en las empresas más chicas, las empresas más grandes esto lo tienen bien dominado porque justamente es un costo importante, pero en las empresas más chicas no le dan atención y esto hace al costo de la energía, del precio del importe básico y, bueno, hay que evitar esos recargos. El periodo de prueba. Bueno, en casos particulares el periodo de prueba puede solicitar un usuario pedido para ampliar o para modificar, a ver, ¿cómo lo explico? Para incrementar la potencia, ¿sí? Los periodos de prueba son para incrementar potencia, no para facturar, para que le facturemos la realmente registrada en cualquier momento del año, ¿no? Aquellos que vienen, ya son usuarios activos y necesitan ampliar potencia y no saben cuánto van a ampliar, cuánto va a ser la potencia nueva que van a agregar a su sistema, pueden pedir un periodo de prueba por 3 meses y durante ese periodo se le va a facturar la registrada siempre y cuando sea mayor a la que tenían contratada originalmente. Los usuarios nuevos que recién empiezan, se da de alta un servicio, no saben cuánto es cómo es el régimen de consumo de su planta. Entonces, necesitan sí o sí un periodo de prueba para establecer una contratación lo más real posible, ¿sí? Y en ese caso, solamente en ese caso, se les factura la registrada, siempre y cuando sea superior a 20 kilos de potencia, que era el límite que fijaba para ese gran usuario. Bien, entonces, finalizado el periodo de prueba, el usuario tiene que establecer una contratación mayor a la contratación original. Y durante ese periodo se le va a facturar la registrada. Bueno, esto ya lo comentamos, entre 20 y 50 kilos es opcional, pueden ser grandes usuarios o usuarios bimestrales. Dentro de poco les digo como primicia, va a haber una tarifa intermedia, que hoy no existe, para estos usuarios de entre 20 y 50 kilos. Estos usuarios van a seguir siendo bimestrales, pero van a tener que tener una contratación de potencia única. ¿Sí? Después ya vamos a ver cómo se hace todo el régimen, pero es algo que se va a implementar y que otras distribuidoras ya lo tienen, como de Norte y de Sur, que es la tarifa 2. La estacionalidad, bueno. Voy a explicar brevemente el régimen de estacionalidad por si hay alguna empresa. Gaby, sí. Gaby, te hago una pregunta, sí. Acá el Guillaguilito. ¿Cómo andás? Sí, Gaby, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien. Bárbaro. Yo te voy a preguntar, cuando haces ese pedido de 3 meses de prueba para una eventual ampliación, ¿la fecha del contrato se mantiene la misma o también cambia y se corre 3 meses? No, si es un usuario vigente, ese periodo de prueba es parte del contrato de 12 meses. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Entonces vos venías, vamos a suponer un ejemplo práctico, vos tenías contratado 100, pedí un periodo de prueba por 3 meses, a partir del mes 4, ¿sí? Entonces durante ese periodo de prueba, vos vas a hacer todas las pruebas necesarias. No te voy a facturar nunca menos de 100, pero si consumís 200 o 250, te voy a facturar la realmente registrada, pero no va a ser considerada como excedente. Y al finalizar el periodo de prueba, vos vas a tener que contratar 101 o más. Claro. No podés contratar menos. Y esta pregunta ya media capciosa, pero ¿eso tienes un límite o es una vez al año lo puedes hacer? Una sola vez al año. Ah, bien. Perfecto. Y con justificada causa. Ah, tenés que tener, claro, una máquina nueva o algo por el estilo. No, es que pasa que si no entraríamos en un régimen vicioso para algunos usuarios que tienen una demanda determinada baja, piden periodo de prueba y después termina el año con 1 kilo más de lo que venía. Claro. Y la otra, ya que estamos, te pregunto, en el tema de los contratos, viste que hay contratos que son distintos, arranca uno en enero, en febrero, en julio. Sí. Eso se puede cambiar, yo creo que lo habíamos hablado en algún momento, pero no me acuerdo. ¿Se puede cambiar eso? No sé si me habías dicho que se iba a estandarizar todo o en qué quedó eso ahí. Antiguamente, estoy hablando de antes del año 2000, todos los contratos se hacían el 1 de febrero. Después hubo algunas adecuaciones, qué sé yo, y bueno, hubo algunos cambios y algunos usuarios arrancaron en otro periodo del año, en otro mes. Entonces hoy depende también cuando se da de alta el usuario, o sea, puede haber contrataciones durante todo el año. Lo que pasa es que hay usuarios, o sea, no se va a estandarizar, lo que voy es que no se va a estandarizar un mes determinado. ¿Y por qué era el 1 de febrero? Y porque antiguamente, como que terminaba el periodo estival, venía el otoño, después la primavera y después el verano de nuevo, ¿sí? Otoño, invierno, primavera y verano. Entonces, el mercado eléctrico más o menos está condicionado por son 4 trimestres, febrero, mayo, agosto y noviembre, y tenía cierta relación con esa contratación que tienen que hacer las empresas distribuidoras. Más allá de esa aplicación media rápida, no se va a estandarizar, y cambiar un mes de contratación, o sea, en vez de que sea el 1 de febrero, que sea, qué sé yo, el 1 de octubre, no sería perfecto. Lo mejor sería, por ejemplo, para un supermercado el 1 de mayo. Ya terminó más o menos el calorcito de abril y ya empieza el invierno, entonces ahí contratás menos potencia. No es posible cambiar el mes de contratación. Hemos hecho algunas excepciones, pero con una causa muy justificada. Pero no es decir, bueno, discontinúo un contrato de 5 meses y ahora arranco uno nuevo por 12 meses a partir del 1 de mayo. No sé si soy claro. No es posible. Sí, claro, entiendo. Y justamente también venía también por ese lado porque hay, por ejemplo, algunos que tienen varias facturas y le vencen en diferentes fechas, y tal vez puede ser eso un justificativo como para decir, que venzan todas en febrero o todas en otro mes, que no tengan por un tema de gestión. Así, pero está respondido, Gaby, gracias. Sí, yo desde que estoy, a partir del 1 de febrero, que por ahí me toca tomar mayor responsabilidad, se otorgó en un solo caso, pero es porque hubo un cambio de titularidad y fue muy puntual la justificación, pero si no, no se... Y hemos tenido varios pedidos, pero no se acepta. El contrato es de 12 meses. Ahora, veremos con la nueva reglamentación si lo podemos, esa que estamos trabajando, si lo podemos meter en el camino. Pero vamos a ver. Con esa contratación de 6 meses, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Bien. Contrato de estacionalidad. Régimen de estacionalidad. Voy a explicar brevemente para aquellos que puedan adherirse a este régimen y tienen que cumplir ciertos requisitos. El primero de todos es cumplir con el coeficiente de estacionalidad,
donde el promedio de los 4 meses de máxima demanda registrada en horario pico, dividido el promedio de máxima demanda registrada en los 8 meses restantes, tiene que ser mayor o igual a 1,7. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 4 meses de mayor registro de potencia en el horario pico dividido los 8, el promedio de los 8 meses restantes tiene que ser mayor a 1,7, a un 70% más que los periodos de baja demanda. A ver, en este caso, tomé la demanda de un usuario, de los 12 meses de este usuario, y agarré los 4 de máxima demanda, 40, 30, 32, 35, ¿sí? Calculo el promedio. Dividido el promedio de los 8 meses restantes, me tiene que dar mayor a 1,7. En este caso, me da 1,95. Entonces, este usuario sí tiene un régimen estacional. Ahora bien, ¿cómo tiene que hacer el contrato estacional? Bueno, es no es complicado, pero bastante rebuscado en el sentido de que en el periodo de alta demanda hay una tolerancia, en vez del 10%, hay una tolerancia del 5%. Superado esa tolerancia del 5%, queda el valor registrado por los otros meses restantes del periodo de alta demanda. Ahora, durante el periodo de baja demanda, no puede ser inferior al 40% de la demanda contratada en el periodo de alta. Si tenía contratado 100 kilos en el periodo de alta, el periodo de baja no puede contratar menos de 40 kilos. ¿Sí? Y la registrada durante esos meses, ¿sí? Durante esos 8 meses del periodo de baja, no puede superar el límite 2 veces. ¿Sí? Superado 2 veces, queda ese valor registrado por el tiempo que reste de los 8 meses. Mientras que si la registrada está dentro entre la contratada en baja y contratada en alta, bueno, perfecto, se le va a facturar a la registrada, mientras no supere la contratada en alta. Es rebuscado, pero aquellos usuarios que cumplen con el régimen de estacionalidad lo tienen bien claro. Nos puede preguntar si tiene alguna duda. Primero, para ver si cumple con el coeficiente de estacionalidad, con el índice de estacionalidad. Y segundo, cómo hacer una contratación lo más eficiente posible, respetando estos 4 periodos, estos 4 meses de alta demanda y los 8 meses restantes de baja demanda. Repito, hay algunos, esto fue creado, pensado principalmente para acopiadores de grano, donde tienen estacionalidad en el uso de demanda, pero también hay hoteles, supermercados y otras actividades que cumplen con estas condiciones, que también les viene bien. Bueno, los parques industriales tienen ciertos beneficios tarifarios e impositivos. En cuanto a la tarifa, todas las empresas que estén radicadas dentro del parque industrial reconocidos por la provincia, por el gobierno provincial, tienen un 12% en los cargos por capacidad, en el VAT, en los cargos por capacidad de suministro en pico y fuera de pico. ¿Sí? Nada. Esto es el cuadro tarifario de grandes demandas. Este cuadro está disponible en nuestra página web, ya estamos terminando. Está dividido en usuarios en tarifas en baja, media en 13,2, media en 33, y en usuarios en alta tensión. ¿Sí? Entonces, fíjense, los usuarios en baja tensión, está la tarifa 2B1 para usuarios en baja tensión con demanda menor a 300 kilos, y 2B2 para usuarios en baja tensión con demandas mayores o iguales a 300 kilos. Estos 300 kilos es también una segmentación que hizo CAMESA para la declaración nuestra hacia CAMESA de los distintos segmentos de usuarios, y bueno, la diferencia, fíjense, es en el precio de compra, en el pass-through, ¿sí? En el precio de la energía.
lo que es VAT, para nosotros da lo mismo abastecer un usuario menor a 300 kilovatios o mayor a 300 kilovatios en baja tensión, por lo tanto, el cargo comercial y el cargo por capacidad de suministro en pico y fuera de pico es el mismo. Los costos variables, no, porque Cambiosa nos cobra más caro los usuarios que consumen más de 300 kilos. Y esos costos se los trasladamos a los usuarios. Así en todos los segmentos. Ahora, otra salvedad que quiero hacer, que lo vamos a ver mejor mañana, es, fíjense, el cargo por capacidad en pico es aproximadamente 2,5 veces más caro que el cargo en fuera de pico. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tenemos que evitar, todas las empresas, es transgredir en el horario pico. ¿Por qué? Porque en ese horario, generar 1 kilovatio de potencia y 1 kilovatio hora de energía sale mucho más caro que en el resto del día. Y esta es una señal económica para que los usuarios no invadan el horario de 18 a 23 y traten de operar la mayor cantidad de tiempo posible fuera del pico. Lógicamente, hay empresas e industrias que tienen 3 turnos horarios o que tienen alguna, por la actividad no pueden hacerlo y lamentablemente tienen que entrar tienen que seguir operando en forma normal en horario pico, bueno, a un costo más caro que lo que en el resto del día. Bueno, nada, esto un poco a título informativo, los distintos costos, impuestos y tasas que están en la factura. Bien. Para los que no me conocen, aquí tienen mi correo. Para los que me conocen, ya no. Comentarios. Hoy fue un día bastante aburrido, pero como dije al principio, me extendí mucho más de lo que me extendí en la disertación de FIFE, y quería que ustedes entren en clima epístico. Gabriel, muy claro, la verdad, bueno, como siempre, no hace falta, nos conocemos hace mucho. Gracias. No, realmente, muy claro y bueno, bien explicado el tema que no es tan fácil, estacionalidad y el tema, bueno, bien. La pregunta que te iba a hacer que me dejó picando, me quedó picando. El tema de los precios mayoristas, ¿tenés confirmado que ya a partir de enero cambian? Sí. Pero confirmado eso. Sí, a partir de los consumos de 1 de enero creo que es un 7%. Bien. Pero la parte de pass-through, no la parte de VAT. O sea que el aumento tarifario, el conjunto de los dos, a lo mejor depende de cómo cada uno usa. Tenga tu composición, claro. No, va a está ser bien. un 2, un 3, un 5, no sé, un 7. Bueno. Bien, Gaby. Después para más adelante todavía no se sabe, para el resto del año, pero puede llegar a rondar un 20 y pico % a futuro. Sí, porque quieren, digamos, pero con eso va con audiencia pública y otras cosas. Claro. Sí. La EPE hace de marzo de 2019 que no se aumenta la tarifa. Sí, hoy la energía eléctrica comparativamente, por más que a muchos no les guste, está barata. Realmente poner a analizar comparado con otros servicios, sé que es odioso, pero es la realidad, ¿no? Sí, lástima la situación económica del país. Claro, no da. Hace que todo sea caro. Pero bueno. Exactamente. Así que bueno, yo por mi parte... parte... Gabriel, la verdad que buena presentación. Esperamos mañana ya va a ser un poquito más directo para lo que es la parte del trabajo que tienen que hacer las empresas, digamos, en lo que se refiere a analizar las alternativas, un poquito lo que fue este final, aclarando de dónde hay que trabajar fuerte, digamos, y dónde tratar de no estar para poder tener una tarifa un poco más acorde y un poquito mejor, ¿no es cierto? Así que hoy bueno, fue bastante tedioso, pero creí necesario dar un pantallazo teórico y de mercado como para que entendamos un poco de dónde sale toda la cuestión. Perfecto. Y todo el esfuerzo que hagan ustedes también repercute en beneficio de nuestro y del mercado eléctrico, ¿no? Seguro. Mañana vamos a estar. Bueno, yo creo que podemos entonces
ya coordinar para mañana, entonces a las 17 horas de mañana para la última parte, que va a ser un poquito la más jugosa en el hecho de poder analizar a qué darle importancia y cómo trabajar. Así es. Sí. Espero que sí. Mañana Perfecto. voy a traer algunos ejemplos de las empresas que están así. Así bueno. nos ponemos a analizar. Y también ustedes me enseñan a mí para ver si se puede o no en algunas empresas. Estoy viendo ahí a la Sería muy bueno trabajar como esa factura que mostraste, súper eficiente con la contratación, pero sí. no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. no es tan fácil, no es que no es tan fácil, sino que hay que creo que es un poco el tema que vas a tratar mañana, trabajar un poquito puertas adentro. Sí. Puertas adentro. Nosotros hicimos bastante trabajo en ese aspecto, donde bien, vos tenés que limitar algunas cargas en determinado, o sea, para justamente cuando estás llegando a los topes, cortar algunos consumos y, bueno, evitar justamente esas salidas de valor, ¿no? Así que, bueno, esperemos mañana tener la otra parte. Dale, vamos a crear las expectativas. Gaby, tengo una última, si tienen un segundito. Sí. Nosotros justamente en base a lo que comentaban recién, estamos por ahí aplicando algunos monitoreos en línea para ir desconectando una carga cuando se llega a la potencia, pero te quería preguntar por cuánto tiempo, porque no lo tengo presente, te tenés que pasar de la potencia para que quede realmente el registro. 10 minutos, no es instantáneo. Creo que son, ¿no? Bueno, con la demanda deslizante son fotos de 15 minutos cada 1 minuto, entonces te va a ir copiando bastante exacto el tema del comportamiento de la curva. ¿Son 15 minutos entonces o 10? Son fotos de 15 minutos. Ajá. Pero cada 1 minuto va sacando una foto de 15. Antes, o sea, esos promedios se mochaban bastante, sí. Esos promedios se mochaban bastante y quedaba una curva escalonada o cuadrada. Claro, ahora, hoy más acompañando más el comportamiento de la demanda. Pero poner 1 minuto. Bastante instantáneo. Dale, gracias, Gaby. Bueno. Eso no sé si tiene analizador de redes, eso también creo que se puede configurar de la misma manera. Claro, lo veníamos configurando cada 15 o cada 10, no me acuerdo, por eso te preguntaba. Genial. Bien. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Les haya parecido interesante y bueno, gracias por aguantarme estas 2 horitas casi. Y gracias por la invitación también. Buenas tardes a todos y nos vemos mañana. Me voy a la reunión. Saludos para todos. Siga. Chao a todos. Gracias. Abrazo. Hasta mañana, gracias.